tardes. Estamos a mediados del mes de septiembre, un mes catalogado por los meteorólogos como el más peligroso en lo que a huracanes se refiere. Y precisamente de eso es lo que se trata este programa especial de Noticias 23, de huracanes, su formación, sus efectos y las precauciones que debemos tomar al presentarse un huracán. Y para empezar, John, podríamos decir que un huracán es uno de los fenómenos más poderosos de la naturaleza. Efectivamente, Guillermo, y vamos a ver cuáles son las condiciones que propician la formación y desarrollo de un huracán. Todos los veranos, cuando el sol calienta el hemisferio norte, el agua sobre el Atlántico tropical comienza a tomar una temperatura más alta hasta llegar normalmente a los 81 grados Fahrenheit. Al llegar a esa temperatura, eventualmente se empieza a formar una franja de nubosidad que rodea prácticamente toda el área del Atlántico debido al calor y la humedad que hay en esa área. En estas franjas a veces se desarrolla un sistema de mal tiempo que se conoce como una onda tropical que se separa del área de mal tiempo y eventualmente continúa moviéndose hacia el oeste. Ese nombre de onda tropical precisamente lo tiene por esa hondonada que ven en la dirección del viento. Cuando podemos observar este sistema mirándolo de otro ángulo, mirándolo desde la Tierra, podemos ver un sistema que se está desarrollando en una forma vertical, y si los vientos en la alta atmósfera son suficientemente leves, este sistema se puede desarrollar muy pero que muy rápidamente y eventualmente formar un ciclón. Lo que sucede es que aire empieza a entrar hacia el centro del sistema y eventualmente hace esto en una forma de espiral, convergiendo todo en un centro. Cuando el sistema ya tiene un centro y vientos de menos de 38 millas por hora, es una depresión tropical. Luego, cuando los vientos aumentan de 39 a 73, le damos un nombre y es una tormenta tropical. Cuando los vientos aumentan a más de 74 millas por hora, entonces ya es un huracán. Precisamente la estructura normal y típica de un huracán es que tiene un diámetro de 300 millas con el ojo muy pequeño, pero normalmente un diámetro de 50 millas de la parte más destructiva de este sistema que está en ese anillo del ojo. Precisamente si lo estamos ahora mirando de otro ángulo, mirando cortadamente a través del sistema, vemos una circulación en contra de las manecillas de reloj, como siempre lo es en un huracán. También aire subiendo muy pero que muy rápidamente en la pared del ojo, también el aire convergiendo hacia el centro, todo causando este sistema que puede ser tan intenso y causar tanta destrucción sobre la atmósfera. Claro, dentro del ojo no hay casi tiempo borrascoso. Los huracanes son clasificados en 5 categorías que van incrementando de acuerdo con la fuerza de los vientos y la subida de la marejada ciclónica. La categoría 1 tiene vientos de hasta 95 millas por hora y una marejada ciclónica de 4 o 5 pies. La categoría 5 puede llegar a sobrepasar vientos de 155 millas y una marejada ciclónica de más de 18 pies sobre la altura normal del mar. Muy interesante, John. Además, me gustaría que ahora le explicaras a nuestros televidentes una cosa muy importante. ¿Qué es lo que en inglés se llama el storm surge? O sea, las marejadas ciclónicas que estabas hablando. Sí, la marejada ciclónica, Guillermo, es un gigantesco domo de agua, un levantamiento en el nivel del mar, porque los vientos levantan el agua y lo empujan hacia la costa, de tal forma de que pueda haber una alza de 25 pies sobre el nivel del mar y entrar toda esta agua a la costa arrasando con todo que hay cerca de ella. O sea que virtualmente todo lo que queda al paso de esa pared de agua queda destruido. Y por cierto, Guillermo, es muy importante tener un plan de acción en caso de que un huracán amenace con pasar por nuestra área. El primer plan es abandonar el área, o sea, trasladarse con su familia a algún lugar lejano de la zona de influencia del huracán. Para esto se debe trazar una ruta por anticipado, mantener esa ruta alejada de vías o masas de agua y en caso de que alguna persona esté enferma, contactar a su médico para tomar las medidas preventivas necesarias en cuanto a tratamiento y medicina se refiere. Y lo más importante, adoptar este plan lo antes posible. Exactamente. Y un segundo plan, John, sería el de quedarse en casa o en casa de familiares o amigos. Para esto debemos asegurarnos que la casa o estructura en la que nos vamos a quedar ofrece la seguridad y estabilidad necesaria como para resistir la fuerza de un huracán y también estar en un terreno elevado, lejos de vías acuáticas o del mar. Las casas móviles no son seguras en caso de huracán, por muy bien que estén aseguradas a la tierra. Y más adelante veremos recomendaciones precisas para este plan. Y un tercer plan, Guillermo, sería tomar refugio en alguno de los refugios especialmente acondicionados por la Cruz Roja o las autoridades locales. A estos efectos, por supuesto, en este caso se deben llevar al refugio artículos de primera necesidad, documentos importantes, medicinas y ropa, tanto personal como ropa de cama. Usted puede determinar el plan que va a implementar esta misma noche, dependiendo de la zona en que vive y la seguridad de su hogar. Todas aquellas personas que vivan en Los Cayos, en las playas y al este de Old Cutler Road y la carretera US1 en el sur del condado
tienen que abandonar sus casas y buscar refugio en tierra adentro. La evacuación se ordenará aún en huracanes de categoría 1 y más. Y lo más importante, John, es obedecer la orden de evacuación. Cuando las autoridades dicen hay que evacuar y no hay otro remedio. Y no hay duda. Y cuando regresemos haremos un poco de historia sobre algunos de los importantes huracanes que se han formado en este siglo. Y como anticipo, vean estas imágenes de video aficionado tomadas durante el huracán Hugo. Ya regresamos. Bueno, ya estamos de regreso y ahora vamos a hablar sobre los daños devastadores que puede producir un huracán. Como estábamos hablando antes, Guillermo, un huracán puede tener vientos desde 75 millas por hora hasta 200 o más. Eso combinado con las marejadas ciclónicas, las lluvias torrenciales y los tornados que se generan del huracán, es suficiente como para arrasar con cuanto esté en pie dentro del área del huracán. Al principio de este siglo, en el mismo año 1900, un huracán destruyó la ciudad costera en Galveston, Texas. En este huracán murieron 6,000 personas ahogadas por una marejada ciclónica que alcanzó 20 pies de altura. Y es interesante notar que Galveston es una isla costera que protege las costas de los Estados Unidos, como lo son Key Biscayne y Miami Beach. Vamos a ver cuáles han sido otros de los más importantes huracanes de nuestro siglo y cuáles han sido sus efectos. Esta es la costa atlántica de la Florida, un lugar preferido por los turistas del mundo entero por sus playas de arena fina, su geografía tropical y su clima excelente. Pero todo esto puede cambiar dramáticamente ante el embate de uno de los fenómenos más poderosos de la naturaleza, un huracán. En el siglo XX, huracanes en el Atlántico, el Caribe y el Golfo de México han causado la muerte de aproximadamente 45,000 personas. De estas, más de 13,000 en los Estados Unidos. 9 de cada 10 víctimas murieron ahogadas en las marejadas provocadas por los huracanes. Enormes masas de agua llevadas a las costas por los fuertes vientos y que pueden superar los 25 pies de altura por sobre el nivel normal del mar. Vientos y lluvias torrenciales asociados a la tormenta contribuyen a la violencia del huracán, llegando a tierra antes que el huracán en sí. Los vientos destruyen algunas estructuras, debilitan otras e interrumpen comunicaciones, dañando caminos y carreteras. Las lluvias comienzan el proceso de inundaciones que culminará con la llegada del huracán. Desde el año 1900, los huracanes han causado daños en los Estados Unidos solamente superiores a los 12,000 millones de dólares. Los huracanes comenzaron a recibir nombres a partir de 1950. Antes de esa fecha, podemos identificar solo por fecha al huracán que a principios de septiembre en 1916 arrasó Cayo Hueso en la Florida y luego Corpus Christi en Texas, causando más de 500 víctimas. También en septiembre, pero en 1926, un huracán con vientos de más de 135 millas por hora se abatió sobre Miami Beach, matando a 243 personas. El periódico publicado el día después tuvo que ser impreso a mano debido a que no había energía eléctrica. En 1935, el Día del Trabajo, los Cayos de la Florida fueron barridos por uno de los más violentos huracanes en la historia, con vientos que llegaron a alcanzar las 200 millas por hora, provocando la muerte de más de 400 personas y destruyendo el puente ferroviario entre Cayo Hueso y Miami, con marejadas de más de 20 pies de altura. La costa este de la Florida vuelve a ser blanco de otro huracán en septiembre de 1947, causando daños por más de 110 millones de dólares y causando la muerte de 51 personas. Ya en 1965, el huracán Betsy, con vientos que llegaron hasta las 165 millas por hora, pasa por el sur de la Florida y Luisiana, destruyendo 27,000 viviendas, forzando a la evacuación de 300,000 personas y causando daños en exceso de 1.400 millones de dólares. Y Camille, otro de los más poderosos huracanes en la historia del Caribe, arrasa las costas de Luisiana y Mississippi con vientos de más de 170 millas por hora, causando daños por 1.500 millones de dólares. Los muertos fueron 256. En agosto de 1979, el huracán David se lanza contra Haití y la República Dominicana, sembrando muerte y destrucción a su paso para luego barrer con la costa atlántica de los Estados Unidos, desde la Florida hasta el Canadá. Nuevamente en agosto, pero al año siguiente, 1980, el huracán Allen penetró por Brownsville, Texas, dejando a su paso no solo caos y destrucción, sino también 200 personas muertas. Sus vientos alcanzaron las 155 millas por hora.
Y en esta década también podríamos nombrar a Alicia, que en 1983 hizo su entrada mortal por Houston, Texas. Hugo, que en 1989 causó millones de dólares en estragos y pérdidas de vidas en Puerto Rico. El huracán más poderoso, con 180 millas por hora, fue Gilbert en 1988, que devastó Jamaica. Y finalmente, Bob, que este año azotó el noreste de los Estados Unidos, incluyendo la ciudad de Nueva York. Debemos notar que en el sur de la Florida un altísimo porcentaje de la población nunca ha experimentado los efectos de lleno de un huracán y por eso se tiende a menospreciar el poder de estas tormentas. Y además, Guillermo, esta actitud podría probar ser fatal en caso de que se ordene una evacuación, primero porque la población en muchas oportunidades no cree que esa evacuación sería necesaria. Exactamente, y no podemos olvidar tampoco que las vías de evacuación, sobre todo de Los Cayos hacia Miami, desde Key Biscayne y desde Miami Beach, van a resultar totalmente insuficientes para los miles y miles de automóviles que se lanzarían por ellas a último momento. Interesante de esto, Guillermo, es que las estadísticas indican que el sureste de la Florida es azotado directamente por un huracán en un promedio de cada 4 años y casi la mitad de estos son de la categoría 3 o más. O sea que nosotros ya tendríamos que haber experimentado un huracán hace rato y afortunadamente no lo hemos tenido. Correcto. Cuando regresemos vamos a ver cuáles son las medidas de precaución que debemos adoptar al anunciarse un huracán. Y lo que debemos tener en cuenta para proteger nuestras vidas y propiedad. Ya volvemos. Hay un refrán que dice, más vale precaver que tener que lamentar, y nunca más cierto en el caso de un huracán en el que estar bien preparados puede evitarnos muchos problemas e inclusive podría salvarnos la vida. Y en realidad las precauciones que debemos tomar no son nada extraordinario si lo hacemos con calma, con tiempo y sobre todo sabiendo exactamente qué es lo que debemos hacer para protegernos de cada uno de los peligros principales de un huracán, como la marejada ciclónica, los vientos y la lluvia. Exactamente. Los vientos pueden causar daños estructurales o totales a las residencias, especialmente aquellas construidas en madera. La mejor protección es instalar paneles metálicos o de plástico PVC permanentes. Si usted no tiene paneles protectores automáticos en su casa, lo mejor es utilizar planchas de madera para así proteger sus ventanas y puertas de cristal. También recuerde que todo objeto suelto, incluyendo muebles y plantas, tiene que ser removido antes de que los fuertes vientos los levanten y los conviertan en proyectiles. Recoja toda la basura, adornos, plantas, mangueras, en fin, todo objeto que no esté sujeto firmemente. El viento también podría derribar árboles y el tendido eléctrico. Antes de cada temporada, asegúrese que las ramas de sus árboles no interfieran o estén demasiado cerca de las líneas eléctricas. Pero no intente podar su árbol usted mismo. Permita que la compañía eléctrica lo haga por usted. Usted puede pasar el huracán en un edificio alto, pero asegúrese que las ventanas estén bien protegidas. Pase el huracán en un cuarto interior del apartamento alejado de cualquier cristal. Recuerde que la cinta adhesiva no evitará en lo más mínimo que el cristal se rompa. Si su hogar está en área costera susceptible a la marejada ciclónica, hay muy poco que se pueda hacer para proteger su casa del embate del mar. Tome las acciones recomendadas para minimizar daños de viento y lluvias, asegúrelo todo y desaloje el área según indicado por las autoridades públicas. Los dueños de embarcaciones pequeñas deben hacer todo lo posible por sacar la embarcación del agua y, si es posible, guardarla bajo techo. Si no puede sacar el bote del agua, desafortunadamente no hay un área segura donde dejarlo. Cerraron la entrada del río porque ahora donde van a soltar el agua si vienen inundaciones. Yo no considero que hay un lugar seguro en todo el área de Dade County para usted poder decir si es un huracán de 4 o 5 categorías, poder dejar su barco. Si su casa tiene piscina, es recomendable vaciar la mitad del agua para que no se desborde debido a las lluvias y la baja presión atmosférica. Añada cloro adicional, ya que sus máquinas de filtración y purificación van a estar fuera de funcionamiento por varios días. Y recuerde que si su residencia está en un área propensa a inundaciones, coloque sus objetos de valor y documentos importantes en puntos altos de la casa para que así el agua no los dañe. Desconecte la electricidad y si va a desalojar su residencia, déjelo todo bien asegurado. Pero si se va a quedar en su casa a pasar el huracán, tiene que tener una serie de artículos que son de primera necesidad. Estos artículos son radio de batería,
baterías de repuesto, equipos de cocina de emergencia o calentador externo, combustibles y fósforos. Y también debemos tener leche en polvo, alimentos enlatados, comida de bebé si es necesaria, medicinas para quien las necesite, linternas, bombillos de repuesto y baterías para esa linterna. También es conveniente tener un farol, un botiquín de primeros auxilios y mucha agua potable. Sí, señor. Y también recuerde llenar el tanque de gasolina de su automóvil, pues si no hay energía eléctrica después del huracán, las bombas de gasolina no estarán en funcionamiento. Y tengan en cuenta que deben prepararse para pasar varios días, posiblemente semanas, bajo estas condiciones. Y aunque parezca que nos hemos olvidado de algo muy importante, no es así. Y eso tan importante es nuestros animalitos domésticos. Exactamente, Guillermo. Quizás es obvio, pero queremos recordarle que si usted tiene animales domésticos, los debe tratar como si fueran un miembro más de la familia. Así es, llevarlos con nosotros a donde vayamos, excepto a los refugios de la Cruz Roja o de las autoridades. Y si nos quedamos en casa, pues los debemos entrar dentro de la casa con nosotros y no debemos olvidarnos de su agua y también de su comida. Para hablarnos de cómo proseguir durante y después de un huracán, hoy nos honra con su visita el señor Hernando Vergara del Centro de Operaciones de Emergencia del Condado de Dade. Gracias por acompañarnos, Hernando. Buenas tardes. ¿Cómo no? ¿Qué es lo que uno debe y no debe hacer en caso de ciclón? Sí, una de las medidas más importantes es de que en ningún momento deben de utilizar fósforos ni encender velas mientras pasa el huracán. Es muy peligroso ya que pudiera ocasionar un incendio en la casa y debido a que no va a haber agua, el servicio de bomberos tampoco va a poder apagar ese incendio. Es muy importante. Manténgase también escuchando los anuncios que se van a hacer a través de la radio, ya que todos los boletines oficiales se van a ofrecer a través de la radio. ¿Y cuáles son los procedimientos después que ya ha pasado el huracán? Tienen que tener mucho cuidado al salir fuera de su casa. Van a haber líneas de tendidos eléctricos que van a estar caídas en el suelo. Van a haber muchos charcos donde estas líneas van a tocar y si ustedes pisan uno de estos charcos pudieran quedar electrocutados. Tienen que tener mucho cuidado también al manejar. Van a haber muchos árboles y otros objetos que se van a caer y van a estar bloqueando las carreteras. O sea que va a ser un peligro estar fuera y no deben de regresar a sus hogares si evacuaron hasta que no se dé la orden de que ustedes pueden regresar nuevamente a sus casas. Hernando, ¿cuáles son las medidas que toma la gente equivocadamente en estos casos? Una de ellas, desafortunadamente, es que no oyen los anuncios que se les ofrece a través de la radio y muchas personas fallecen después de haber pasado el huracán porque quedan electrocutadas. O sea que no toman las medidas necesarias y no piensan en hacer las cosas. Gracias, Hernando Vergara. Cuando regresemos hablaremos de la importancia que tiene no solo para nuestra comunidad, sino para todo el hemisferio, el Centro Nacional de Huracanes. Y también les daremos los números de teléfono a los que se puede llamar para información en caso de alarma o aviso de huracán. Ya volvemos. En Coral Gables, aquí en nuestra comunidad, está localizado el Centro Nacional de Huracanes, el organismo encargado de detectar y vigilar el desarrollo de sistemas tropicales. Y hay algo, John, que debemos explicar. ¿Cuál es la diferencia entre una alerta o vigilancia de huracán y una advertencia o aviso de huracán? Guillermo, la vigilancia normalmente se emite con 36 o 48 horas de anticipación antes de llegar el ciclón a nuestras costas. No quiere decir durante esa alerta que tenemos que de inmediato ir a tomar las medidas preventivas, sino debemos seguir muy de cerca la trayectoria del ciclón y estar pensando en qué pasos vamos a tomar tan pronto se emita entonces la advertencia o el aviso, que normalmente se emite con 12 o 24 horas de anticipación y es entonces que debemos tomar todos los preparativos para salvar vida y propiedad. O sea que es lo que en inglés se llama el Hurricane Watch y el Hurricane Warning. Correcto. O sea, el Watch es el primero, el suave, y el Warning es el que es más en serio después. Por cierto, Guillermo, el Centro Nacional de Huracanes es el que emite estas alarmas o advertencias. Vamos a ver cómo se trabaja en el Centro Nacional de Huracanes. El Centro Nacional de Huracanes en Coral Gables es la oficina meteorológica encargada de observar, estudiar y pronosticar ciclones tropicales no solo en la cuenca del Atlántico, sino en el Océano Pacífico al este de las Islas Hawaianas. Para observar estos fenómenos, el centro cuenta con 3 herramientas. El satélite meteorológico se ha convertido en la más importante de estas para detectar la formación y seguir la trayectoria de ciclones tropicales.
Cuando en una época había que depender en reportes de barcos que en ocasiones sorpresivamente encontraban vientos huracanados, ahora el satélite puede detectar estos fenómenos desde sus comienzos. Los meteorólogos utilizan técnicas avanzadas para hacer acertados estimados de la intensidad del fenómeno basándose únicamente en las imágenes de satélite. Mediciones más exactas de la intensidad y posición de ciclones son tomadas por la Reserva de la Fuerza Aérea, que envía los famosos aviones cazahuracanes al centro del ciclón. Ya cuando el sistema está en las inmediaciones de la costa, el radar meteorológico detecta su movimiento y la intensidad de sus lluvias. Todas las tardes los meteorólogos se reúnen para discutir la situación meteorológica del día. Este intercambio de ideas es crítico para poder llevar la mejor información y el mejor pronóstico al público sobre los huracanes. Los meteorólogos combinan su experiencia y conocimiento meteorológico con la información de satélite, radar y el avión de reconocimiento, al igual que la información meteorológica de todo el hemisferio para pronosticar el futuro de cada ciclón tropical. El centro tiene a su disposición una de las computadoras más poderosas del mundo para ayudar a los meteorólogos a combinar esta vasta información y pronosticar el comportamiento de la atmósfera. Pero es la experiencia del especialista de huracanes la que más pesa al llegar a la determinación final de qué pronóstico se llevará al público a través de los boletines del centro. Oye, es muy interesante, John, cómo trabaja el Centro Nacional de Huracanes, y no todo el mundo sabe cómo se trabaja dentro del Centro Nacional de Huracanes y todo el trabajo y esfuerzo que ponen todos estos técnicos y meteorólogos. Y la importancia que tiene para todos nosotros y todo el hemisferio. Guillermo, antes de concluir el programa, quisiera recordarle al público la importancia de no salir a la intemperie dentro del ojo del huracán, porque las condiciones se van a poner en calma, el sol podría hasta salir dentro del ojo del huracán y el huracán no ha terminado. Por eso es que el radio de baterías es tan importante, porque a través del radio podemos saber si el huracán ya ha pasado o todavía está sobre nosotros. Si todavía está sobre nosotros, obviamente no vamos a salir en intemperie, hay que quedarse dentro para proteger la vida nuestra. Muy bien, pues muchísimas gracias, John, y queremos agradecerles a ustedes su compañía esta tarde. Esperamos que este programa les haya servido de orientación en el caso hipotético de que pase un huracán por nuestra área. Y esperamos que así no sea. Gracias por acompañarnos. Buenas noches. Buenas noches.